Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, arrancamos con algunas patologías del sistema nervioso, ¿sí? Con esto ya estamos terminando la cursada, es el último tema del que tenemos que hablar, ¿sí? Igual que como les hice en endocrino, ¿sí? Acá les saqué del Power original que tienen ustedes subido al campus toda la parte de anatomía normal, ¿sí? Y nos quedamos únicamente con la patología, que es lo que me interesa realmente para que ustedes ¿sí? Lo aprendan, que es lo que se va a evaluar en el momento de los exámenes, ¿sí? Del segundo parcial y después del final. ¿Bien? Así que no perdemos más tiempo en introducciones y arrancamos directamente con los temas. Bien chicos, para poder hablar de esta parte, que vamos a hablar de las hemorragias intracraneales, ¿sí? Es importante que ustedes recuerden y tengan bien en cuenta, ¿sí? Las cubiertas meníngeas y los espacios meningios, sobre todo porque en base a eso es que vamos a hablar de los tipos de hematomas que tenemos, ¿sí? Vamos a hablar de hematoma epidural, hematoma subdural, ¿sí? Vamos a hablar de hemorragia subaracnoidea y de hemorragia espontánea. Bien, empecemos con el hematoma epidural, ¿sí? Si es epidural, lo que quiere decir que está por arriba, ¿sí? De lo que va a ser la dura madre, ¿bien? Generalmente este está asociado a rupturas de la arteria meningia media, ¿sí? Con un aumento de la presión arterial que está separando a la dura madre de los huesos y provoca este tipo de hematomas, ¿bien? Generalmente vienen asociados a fracturas, donde van a haber una pérdida de solución de continuidad en los huesos del cráneo, ¿sí? Y después en esto tenemos hematomas epidurales. Cuando hablamos de las formas, estos son muy importantes de reconocerlas a nivel radiológico porque fácilmente me van a mí a poder identificar y poder separar, por ejemplo, un hematoma epidural de un hematoma subdural. En este caso vamos a ver que son convexos hacia el encéfalo, ¿sí? Y que está limitado hacia afuera por la calota y hacia adentro por lo que va a ser la dura madre, ¿bien? En este caso, ¿sí? Obviamente el aumento de presión en los nervios craneales, en los vasos y en el tejido cerebral hace que se considere una emergencia médica. Si bien el hematoma epidural, si me dan a elegir de todos los hematomas y las hemorragias que vamos a ver, este sería el que elegiría porque es uno de los más leves, ¿bien? Si bien es el más leve, de vuelta, no quiere decir que no hay ningún problema, ¿sí? Que me olvide de esto. Está haciendo compresión, ¿sí? Tengo sangre donde no tendría que tenerla, esa sangre está ocupando espacio y por lo tanto me está molestando al resto de los vasos y sobre todo a los nervios, ¿bien? El tema de hematoma epidural está localizado, o sea, donde tengo el golpe tengo el hematoma, ¿sí? Y en tomografía, que es uno de los estudios diagnósticos donde más lo vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver que en la etapa aguda, o sea, inmediatamente de que pasó, a mí me ponen al paciente en el tomógrafo y yo no veo, ¿sí? Voy a ver que se ve, se observa hiperdenso, o sea, blanco, ¿bien? Y después, cuando estamos pasando en fases subagudas y crónicas, donde ya pasó un tiempo desde que el paciente tuvo esa lesión, ahí vira a colores, ¿sí? Isodensos o hipodensos, ¿bien? Si prestamos atención acá a la imagen, ¿sí? Fíjense en que lo que les comentaba recién, si bien este es leve, ¿sí? Miren cómo me está desplazando en la línea media y cómo se están comprimiendo los ventrículos laterales, ¿sí? Del lado derecho. ¿Bien? ¿Se dan cuenta de eso? Esperen que ponga acá el cursor. ¿Bien? ¿Ven acá? O sea, yo tendría que tener la línea media bien marcada. Y acá tengo, ¿sí? Como esto me está apretando, me está tirando todo para este lado, ¿sí? Miren acá pone el ventrículo lateral del lado derecho, ¿sí? Completamente apelmazado contra el otro. ¿Bien? Y acá chicos, yo estoy seguro ustedes esto lo están viendo en tomografía, pero la importancia, ¿sí? Sumamente importante el tema de hacer ventana ósea, sobre todo cuando vienen con un traumatismo de cráneo, ¿sí? Acá no se aplica contraste, no, obviamente, si es una hemorragia y ya la vamos a ver hiperdenso, si yo le aplico contraste acá pierdo información, no tiene ningún sentido y no está, ¿sí? No está bien pensado ni bien visto que uno le ponga el contraste a estos pacientes, no hay necesidad, no está justificado, esa es la palabra, ¿bien? Fíjense en cómo acá, ¿sí? Este es el mismo paciente, ¿sí? Acá está la tomografía en lo que es ventana del parénquima cerebral y acá la estamos viendo en ventana ósea. Fíjense en cómo en esta ventana
ventana yo perdí información acá, no me doy cuenta, y la flor de fractura que tenía este paciente, ¿sí? Este es el hematoma, ¿sí? Epidural, bien, fíjense, bien convexo hacia el encéfalo, acá estamos viendo el chichonazo que tiene, pobre, bien localizado, lo tengo en esta región y no está afectado en ninguna otra parte más, bien, y acá de vuelta la ventana ósea, sumamente importante haber visto, ¿sí? Esa fractura, ¿sí? Que estos están asociados generalmente a fractura como habíamos visto, ¿sí? Y acá en este paciente es lo mismo, ¿sí? En este no podemos ver fractura, o por lo menos en este corte no se ven. Sí se ven acá el tema del efecto de masa que tiene este paciente, que se dio un golpazo, ¿sí? En la zona, ¿sí? Temporo-occipital, bien, o parieto-temporo-occipital, bien, y acá lo estamos viendo, y fíjense en que nos damos cuenta que este paciente no tuvo este hematoma, ¿sí? En una fase tan aguda como en este. Fíjense en que acá no lo vemos tan hiperdenso, sino que está mirando a isodenso. Sin embargo, tenemos algunas líneas donde todavía, ¿sí? Permanece el acúmulo de sangre que lo podemos distinguir en cuanto a las densidades. El hematoma subdural, ¿sí? Ya viene a presentar sus propias características. Vamos a ver que este suele ser de origen venoso, ¿sí? Y a resultante de haber ejercido presión sobre las venas cerebrales que se desgarran en el lugar en que desembocan en los senos durales. ¿Bien? En este caso, ¿sí? Estos son subdurales y vamos a ver que la sangre se está acumulando entre la dura madre y la aracnoides. ¿Bien? Y en este caso, ¿sí? Que normalmente se encuentran unidas por la presión que ejerce el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Que circula por el espacio subaracnoideo, ¿sí? En este caso empiezan a separarse, ¿bien? Y de esta manera quedan esta forma que se dice, ¿sí? Forma en signo de hamaca paraguaya, ¿sí? Donde vamos a ver que el perfil suele ser un poquito más irregular que lo que veníamos viendo, ¿sí? Menos convexo hacia el encéfalo, ¿sí? Fíjense que el anterior lo teníamos de esta manera y ahora lo tenemos al revés, ¿sí? Y que nos damos cuenta que este es un hematoma subdural, ¿sí? En este caso no está generalmente asociado a fracturas. Vemos de vuelta, chicos, cómo está completamente, ¿sí? Corrida en la línea media y de vuelta el ventrículo lateral del lado derecho acá está completamente obliterado, ¿sí? Vamos a ver que de vuelta tenemos diferentes etapas, depende cómo lo enganchemos para estudiarlo por tomografía, que es donde más lo vamos a ver y más información vamos a poder tener sobre ellos, ¿sí? En la etapa aguda, de vuelta, ¿sí? Cuando no tenemos contraste, se observa de forma hiperdensa, ¿sí? Y tanto en la tomografía como en la resonancia magnética va a tener un efecto de masa, que lo estamos viendo con esta alteración de la línea media del paciente, ¿sí? En la etapa subaguda, esa sangre se vuelve isodensa, vuelve a pasarse más a los colores grisáceos, ¿bien? Y en este caso, sí está justificado el uso de contraste, si se quiere ver cómo está evolucionando la lesión, para poder distinguirlo del parénquima encefálico normal, ¿sí? Entonces, si no utilizo contraste en este caso, y sobre todo si son bilaterales, ¿bien? No me voy a dar cuenta de dónde está. Y finalmente, cuando estoy viendo que tiene una etapa que ya es crónica, en este caso la sangre se puede ver hipodensa, ¿sí? Donde toma una densidad a veces parecida a la del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y en algunos casos, cuando ha pasado el tiempo y persistió esta lesión, lo que podemos ver son indicios de que empieza a calcificarse, ¿sí? Eso obviamente en imágenes lo vamos a ver bien clarito. Bien, chicos, y acá tenemos tres pacientes donde tenemos tomografías, ¿sí? Sin contraste, ninguna tiene contraste en este caso. Lo que está cambiando de paciente a paciente es la fase en la que estamos encontrando el hematoma, ¿sí? En este caso, fíjense, lo tenemos en fase aguda, lo podemos ver bien perfecto, ¿sí? En esta zona, ¿bien? Ahora acá ya está en una fase subaguda, fíjense que es prácticamente difícil, ¿sí? O imposible de distinguir de lo que sería el parénquima encefálico normal. Me doy cuenta que está del lado derecho por cómo está comprimiendo acá la línea media del paciente, ¿sí? Justamente acá en el corte coronar de vuelta vemos cómo se desplaza el ventrículo, ¿bien? Y en este caso ya estamos hablando de un hematoma crónico, bien, donde ya el paciente, fíjense que este caso es bilateral, lo tengo tanto del lado derecho como del lado izquierdo, bien, y acá se volvió hipodenso, todavía no se observan signos de calcificaciones, pero ese tipo de hematomas es el que puede empezar a calcificarse.
Vamos ahora con las hemorragias subaracnoides. A estas hay que prestarle un montón de atención, ¿sí? Y constituyen una emergencia cuando tengo un paciente que tiene una hemorragia subaracnoidea, porque acá, acuérdense que en el espacio subaracnoideo tengo al líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Yo tengo aproximadamente de 120 a 200 mililitros de líquido cefalorraquídeo en circulación, que este es un líquido de renovación constante, ¿sí? Entonces no es que voy a tener en un momento menos de eso en condiciones normales, ¿sí? Ahora, está preparado todo el sistema para la presión que ejerce esa cantidad de líquido, ¿sí? Si yo ahora le estoy agregando más líquido que viene a razón de tener una hemorragia, entonces tengo sangre en este espacio, las presiones van aumentando, ¿sí? Y ese aumento de presión es lo que me condiciona una muy grave emergencia en el caso de estos pacientes, ¿sí? Vamos a ver que la causa más común para las hemorragias subaracnoideas es el traumatismo, pero cuando yo tengo una hemorragia subaracnoidea de origen espontáneo, por ejemplo, donde no está asociada a ningún traumatismo con el paciente, puedo sospechar que se rompió un aneurisma, ¿sí? O que el paciente tiene algún tipo de malformación arteriovenosa a las que llamamos MAV, ¿sí? En este caso, súper importante que la tomografía sea sin contraste, ¿sí? Y en las primeras horas tiene un 95% de sensibilidad para poder diagnosticar que el paciente tiene una hemorragia subaracnoidea. Con el tiempo, lo que estamos viendo por la circulación del líquido cefalorraquídeo, vamos a ver que no lo vamos a ver con la misma intensidad porque va a tener un efecto de lavado, ¿sí? Lo que hace que realmente, pasando mucho tiempo, ¿sí? La resonancia magnética sea el estudio preferencial. ¿Bien? En este contexto vamos a ver que, contexto, ¿sí? Las hemorragias subaracnoideas pueden resolverse por completo, ¿sí? O sea que se reabsorben y no haya ninguna secuela, ningún problema, ¿sí? Pueden producirse adherencias o bloqueos en la resolución del líquido cefalorraquídeo y en ese caso va a ser condicional de otra patología que es la hidrocefalia, ¿sí? Ahora, dependiendo del sitio de origen, la sangre generalmente la puedo ver hiperdensa, ¿sí? Si estoy hablando de que está en las cisternas o si está en los surcos cerebrales, ¿sí? Y acá tenemos de vuelta todas tomografías, en este caso sin contraste y una resonancia, ¿sí? Que es esta que está acá, esto es una reso, ¿bien? Fíjense bien cómo se ven acá en los espacios, ¿sí? Subaracnoideos, bien marcadas estas zonas hiperdensas en este caso, ¿bien? Y acá este es el mismo paciente que acá no lo terminaron de confirmar y le mandaron a hacer una resonancia y lo volvieron a ver mucho mejor que ahí tenían este tipo de hemorragia. Bien, cuando hablamos de las hemorragias del tipo espontáneo, ¿sí? Estas se consideran un subtipo de accidente cerebrovascular, ¿sí? Y de acuerdo a la localización, o sea, dónde estén, las podemos definir como intraparenquimatosas, ¿sí? O intraventriculares, o sea, dentro o fuera de los que van a ser los ventrículos cerebrales, ¿bien? La localización más frecuente para encontrar este tipo de hemorragias espontáneas va a ser en los ganglios de la base, ¿sí? Y generalmente el causal o la etiología predominante para que pase esto va a ser la hipertensión arterial mal controlada, ¿sí? O sea, pacientes que sufren de hipertensión y además que no han tomado bien la medicación o están en una etapa donde es difícil controlarlo, ¿sí? Pueden sufrir este tipo de hemorragias espontáneas, ¿bien? Vamos a ver que no es un fenómeno monofásico, ¿sí? Que se da inmediatamente, ¿sí? O sea que no va a estar resuelto ni va a estar constituido por una sola fase de problema o una sola parte de resolución, ¿sí? Sino que vamos a ver que va a continuar aumentando de tamaño, sobre todo durante las primeras 24 horas, ¿sí? Va a empezar a generar roturas de pequeños vasos, ¿sí? Que ya han sufrido una lesión posterior, por eso decimos que tienen lesiones crónicamente, ¿sí? Y esto es lo que me está formando ese hematoma, ¿sí? Cuando se hace la infiltración hacia lo que va a ser el sistema ventricular, en ese caso nos da cuenta a nosotros de que en la mayoría de los casos fue un tipo de hematoma bien grande y bien profundo que termina también dentro de los ventrículos, ¿bien?
En aproximadamente el 5% de la población sana, ¿sí? Donde no se genera ninguna patología ni ninguna etiología de base que nos podría hacer sospechar esto, vamos a ver que hay procesos hemorrágicos silenciosos, ¿bien? Sobre todo en las personas ancianas, ¿sí? Que ya, obviamente, a una persona cuanto más grande estamos, más chance tuvimos de haber tenido lesiones a repetición a nivel de los vasos del cerebro, ¿sí? Y que alguna de ellas en algún momento haya logrado, ¿sí? Una hemorragia. Esto muchas veces se van a dar cuenta de que hay personas, ¿sí? En las que obviamente, ¿sí? Estas pasan de forma completamente asintomáticas y hay otras personas en las que a veces uno por ahí no sabe porque obviamente no detectó que fue esto y es circunstancial, después, no sé, el abuelito se cayó y se hizo una tomografía o le mandó un neurólogo porque empezamos a ver ciertos signos sobre todo de demencia senil, ¿sí? O de alteraciones en el comportamiento o en la psiquis de esa persona que llaman la atención y hace que uno consulte a un especialista y ahí circunstancialmente detectan que uno de esos causales de este nuevo cuadro del paciente es que en algún momento tuvo este tipo de hemorragias, ¿sí? Entonces, obviamente, este tipo de hemorragias, ¿sí? Aunque sean asintomáticas, pueden tener una afectación a nivel del cerebro, ¿sí? Contribuir a lo que es la demencia vascular y también contribuir a lo que va a ser el Alzheimer, ¿sí? Que el Alzheimer está formado por una deposición de placas proteicas que no pueden ser reabsorbidas, ¿sí? En el parénquima cerebral, ¿sí? Que empieza a matarme a las neuronas, ¿bien? Entonces, estas hemorragias espontáneas, si bien son muy frecuentes en los ancianos, a veces y ahora es muy seguido, chicos, que por un tema de cómo ha aumentado el uso del cigarrillo, ¿sí? Sobre todo en las mujeres, ¿sí? Con el uso del cigarrillo, los anticonceptivos, ¿sí? Y el estrés como un factor predominante, sobre todo en la población joven, que cada vez estamos viendo gente más jovencita que está llegando a los servicios, ¿sí? Con accidentes cerebrovasculares o que circunstancialmente vienen a hacerse controles por otra cosa y se detectan, ¿sí? Ciertos hallazgos, ¿bien? De hemorragias espontáneas que han sido resueltas, ¿sí? Y que han sufrido en algún momento gente joven. Gente joven estoy hablando, ¿sí? A raíz de 35 años, ¿sí? Que no es el target donde uno estaría esperando encontrar este tipo de hemorragias así en esa población que estábamos hablando recién. Bien, acá arriba tenemos una tomografía, vemos los tres cortes, ¿sí? Axial, coronal y sagital. Esta es una hemorragia espontánea intraparenquimatosa, fíjense que está afectándome todo el parénquima encefálico. Acá estamos viendo, ¿sí? De vuelta una tomografía, ninguna tiene contraste, ¿sí? Este es un corte coronar y este es un corte sagital, donde en este caso es una hemorragia espontánea intraventricular, fíjense que está dentro de acá de los ventrículos, ¿bien? Y esto que estamos viendo también es una hemorragia del tipo intraventricular. En este caso estamos viendo cortes axiales de tomografía, ¿sí? Acá estamos viendo una secuencia que es T1. Esta es una secuencia específica, ¿sí? Para lo que es el líquido cefalorraquídeo que se llama FLAIR, ¿sí? Bien, y este es un cuadrito buchón, ¿sí? Donde tenemos todo lo que estuvimos hablando recién y resumido muy chiquitito en cada uno de estos los puntos principales que uno podría recordar a modo de resumen muy compacto de lo que estuvimos viendo, ¿sí? Fíjense, tenemos acá una hemorragia, ¿sí? Intraparenquimatosa, este es uno de los tipos de hemorragias espontáneas que habíamos visto recién, ¿sí? Un subtipo de ACV, ¿sí? Acá estamos viendo de que en este caso fue por una ruptura súbita de la arteria intracerebral, ¿sí? De vuelta, la etiología de la causa generalmente suele ser por hipertensión, ¿bien? Hipertensión como el principal riesgo que teníamos para estas, ¿sí? Y acuérdense, estas podían ser intraparenquimatosas o intraventriculares, ¿sí? Estas que eran las espontáneas, ¿bien? Teníamos después la hemorragia que va a ser la subaracnoidea, ¿sí? Que estamos viendo ahí, ¿sí? Que está yendo por lo que van a ser el espacio subaracnoideo, ¿sí? Esta podía ser traumática o podía ser espontánea, sobre todo cuando hablábamos del paciente que tenía un aneurisma, esa es una de las causas más frecuentes, o tenía una malformación arteriovenosa, ¿sí? Como factores de riesgo, yo de algo le estaba comentando recién, las mujeres con el tabaquismo, ¿sí? Alcoholismo e hipertensión también, ¿sí? Alcoholismo y tabaquismo, chicos, nos vienen persiguiendo a lo largo de todas las patologías que estuvimos hablando, ¿sí? De vuelta, si uno quiere hacer un poco de conciencia de salud para uno mismo o para sus seres queridos, ¿sí?
Realmente no es que uno lo dice desde un punto de vista alarmista, sino que está extremadamente comprobado, patología tras patología, como estos hábitos lo están complicando, ¿sí?, la salud de los pacientes. Bien. El hematoma subdural, ¿sí?, este que estamos viendo de esta manera, que tenía la forma de hamaca paraguaya, ¿sí?, que acá estábamos hablando de la ruptura de venas, ¿sí?, y en este caso generalmente, ¿sí?, podía ser o no traumática, ¿sí?, no estaba generalmente asociado a fracturas, ¿bien? Después teníamos el hematoma epidural, que este era convexo hacia el encéfalo, que generalmente era de situación localizada, ¿bien? Y en este caso, ¿sí?, pasaban por una rotura de la arteria meningia media, ¿sí?, muy asociado al traumatismo, muy asociado a la fractura, ¿sí? Entonces, de esa manera, acá tenemos un mini resumen y sobre todo para poder identificar rápidamente todas estas hemorragias que estuvimos hablando en una sola imagen. Vamos con hidrocefalia, ¿sí? Algo de esto hemos tocado recién, yo dije puede condicionar una hidrocefalia para el paciente, ¿sí? Estamos hablando de una acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos, ¿sí? Y en este caso eso está asociado directamente ¿con qué? Con un aumento de la presión intracraneal, que ahí tienen resumido como PIC, ¿sí? La hidrocefalia puede ser congénita o puede ser adquirida. Cuando hablamos de algo congénito estamos hablando de algo de nacimiento, ¿sí?, donde el causal puede ser un problema genético, ¿sí?, o algún problema a nivel del desarrollo embrionario del feto, ¿sí? Y obviamente el primer signo que tengo del bebito que nació y ya tiene hidrocefalia es la cabeza, que tiene un tamaño fuera de lo normal. En el caso de los chiquitos puede pasar esto, porque acuérdense que todavía no están osificados por completo todos los huesos del cráneo, entonces tienen las fontanelas, lo que permite que se pueda estirar ese tejido fibroso y tengan esas cabezas aumentadas de tamaño. En el adulto esto no sucede, nosotros no tenemos espacio para hacer eso, ¿sí? Cuando hablamos de hidrocefalias adquiridas, ¿sí?, esto generalmente se debe a algún traumatismo de la cabeza, ¿sí?, haber tenido derrames cerebrales, algunos tumores, sobre todo tumores que teníamos cerca del cuarto ventrículo, tumores del cerebelo son muy causantes de hidrocefalia, ¿sí? Hemorragia cerebral, como estuvimos viendo hace un ratito, y algunas infecciones también pueden generar hidrocefalia, ¿sí? Los síntomas van a ser dolor de cabeza, porque me está aumentando la presión intracraneal, se me está retumbando la cabeza y me duele, ¿sí? Vómitos y náusea, visión borrosa, presión del equilibrio, ¿sí?, problemas para controlar la vejiga, problemas con el pensamiento y la memoria. Esto fíjense porque están aumentando de tamaño los ventrículos, lo que quiere decir que me están comprimiendo nervios, un montón de centros, ¿sí?, de regulación que tengo en el encéfalo, ¿sí? Entonces claramente que voy a tener todos síntomas de carácter neurológico, ¿sí?, en el paciente después de haber pensado, ¿sí?, o este paciente que tiene hidrocefalia. Acá estamos viendo todas resonancias magnéticas y ninguno de estos ventrículos es normal, son todos ventrículos de tamaño patológico, ¿sí? Fíjense, en estos tres tenemos cortes axiales, los ventrículos laterales extremadamente dilatados, ¿sí? Acá de vuelta y se dan cuenta que este es un bebito, es un pediátrico, ¿sí?, extremadamente dilatado este ventrículo, ¿sí? Y acá lo mismo estamos viendo, ¿sí?, en este corte sagital, igual que este que es un corte sagital. Son todas resonancias magnéticas y de vuelta estamos viendo la dilatación patológica de los ventrículos, ¿sí?, o las cisternas cerebrales. Bien, cuando hablamos de hidrocefalia, esta no es una patología autorresolutiva, lo que quiere decir que si yo no la trato, esta va empeorando, ¿sí?, y puede llegar a ser mortal. Estamos viendo que la sintomatología era a nivel de estos síntomas que son predominantemente neurológicos, ¿bien? Entonces vamos a ver que la hidrocefalia que permanece puede llegar a causar daños permanentes a nivel del cerebro y provocar entonces problemas en el desarrollo tanto físico como mental, ¿sí? Uno de los tratamientos más efectivos para la hidrocefalia, que seguramente en algún momento hayan visto en un servicio, ¿sí?, es quirúrgico y es la implantación de un catéter de derivación ventrículo-peritoneal, ¿bien?, donde el exceso del líquido cefalorraquídeo que se genera en los ventrículos está siendo drenado por ese catéter hacia el peritoneo, ¿bien? Vamos a ver que hay algunas
causas que son las principales por las cuales se puede generar un exceso de líquido cefalorraquídeo. Vamos a hablar de obstrucción, vamos a hablar de mala absorción y vamos a hablar de una producción excesiva como las tres causas etiológicas principales, aunque ya hemos dado algunas patologías que estaban asociadas a la hidrocefalia, ¿sí? Tanto congénita como adquirida, ¿sí? Cuando hablamos de obstrucción, ¿sí? El problema más frecuente en este caso de estas hidrocefalias va a ser una obstrucción parcial del flujo normal de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Ya sea de un ventrículo a otro o desde los ventrículos a otros espacios que rodean el cerebro. Acá es cuando uno puede hablar de una obstrucción porque tengo un tumor, tengo una masa, tengo un quiste, algo que me está haciendo efecto de masa, me está comprimiendo y no me está dejando circular el líquido cefalorraquídeo como debería de serlo, ¿sí? Hablamos de mala absorción, ¿sí? En este caso es una afectación de todos los mecanismos intrínsecos que tienen los vasos sanguíneos para poder absorber, ¿sí? El líquido cefalorraquídeo. Esta es bastante poco frecuente, ¿sí? Y en lo general está relacionado a la inflamación, a procesos inflamatorios del parénquima cerebral, ¿sí? Ya sea por una enfermedad, por ejemplo una encefalitis, o por alguna lesión que me conlleva a la inflamación del parénquima, ¿bien? Y después tenemos los que son de producción excesiva, ¿sí? Que esto de vuelta, ¿sí? También, igual que lo de la malabsorción, es raro, pero puede pasar también que la producción de líquido cefalorraquídeo sea mucho mayor y a una velocidad tal que supere la capacidad de reabsorción que tiene el sistema. Entonces, obviamente, ahora tengo en circulación mayor líquido del que podría, ¿sí? soportar en el sistema, lo que me lleva a una dilatación de los ventrículos y a un aumento de la presión intracraneal. Esto que están viendo acá en pantalla, ¿sí? Acá tienen un dibujito de cómo iría el catéter, ¿sí? Hacia el peritoneo, ¿sí? Y acá tienen diferentes imágenes donde se ve perfectamente cómo fue todo el tema de la cirugía que se hizo a este paciente, ¿sí? Acá están viendo el catéter, ¿sí? Lo llevan a ver ahí, que van para abajo, ¿sí? Una parte donde se hace una trepanación del hueso, ¿sí? Para poder llegar a poner las válvulas, ¿sí? Acá están viendo entonces una parte de reservorio, ¿sí? Acá donde hay una de las válvulas, ¿bien? Y acá lo mismo, pero una reconstrucción 3D en lo que sería toda una tomografía, ¿sí? Estas son radiografías de control del catéter, fíjense acá lo estamos observando a nivel torácico, ¿sí? Y una de las más importantes va a ser esta, a nivel abdominal, donde tenemos que hacer una secuenciación de dos imágenes consecutivas, ¿sí? ¿Por qué? Lo que vamos a ver acá es, entre una imagen y la otra, yo voy a observar si hay desplazamiento del catéter, ¿sí? Si no hay desplazamiento del catéter, es un signo que apunta con mucha certeza a que hay una obstrucción a nivel del catéter. Porque uno cree que cuando acá está drenando, ¿sí? Está cayendo líquido, ¿sí? Lo que quiere decir que en el borde inferior del catéter, ¿sí? Ese movimiento, ¿sí? Genera un desplazamiento del mismo. Leve, no es que lo van a encontrar acá y en la segunda imagen lo van a encontrar por acá el catéter, ¿sí? Pero entre una imagen y la otra tengo que haber observado algún desplazamiento mínimo del catéter, ¿sí? Porque lo que me condiciona a que hubo un movimiento y que entonces está drenando, ¿sí? Como corresponde. Si yo hago las imágenes, ¿sí? En secuencia y en la otra imagen veo que no se me mueve, puedo hacer una más a ver si realmente no le enganché. Y si en las tres imágenes que hice realmente no veo movimiento, es un gran signo de sospecha de que hay una obstrucción en algún lado del catéter. Bien, dentro de las enfermedades vasculares cerebrales, ¿sí? Que se abrevian EB corta C, una de las que podemos hablar es la trombosis venosa cerebral. Si bien esta condición es poco frecuente, vamos a ver que de estas patologías representa un 5%, ¿sí? Es una que está buena para verla en lo que es la referencia de patología a nivel venoso en el encéfalo, ¿sí? Esta va a estar afectando tanto a las venas cerebrales como a los senos venosos, ¿sí? Y en cuanto a la epidemiología, sí vamos a ver que puede afectar a personas de cualquier edad, ¿sí? Pero se demostró en algunos casos mayor prevalencia en una franja etaria, o sea, en un rango de edad de los 25 a los 35 años, ¿sí? Y mucho más frecuente en las mujeres, ¿bien? Hay algunos, ¿sí? Causales o factores predisponentes, ¿sí? Lo que se llama etiología, ¿sí? Donde podemos hablar de deshidratación, ¿sí? A nivel de la gestación, o sea, a nivel congénito de que ya empiece desde el bebito esto, ¿sí?
El uso de anticonceptivos, ¿sí? Generalmente por eso hay mayor prevalencia con las mujeres. Las mujeres somos de tener una etapa de tomar mucho los que son los anticonceptivos orales, ¿sí? Y en eso, chicas, vayan al ginecólogo, fíjense bien lo que están haciendo, no agarren cualquier anticonceptivo, sí tiene que ser un anticonceptivo que vaya de acuerdo a el factor hormonal de su cuerpo, a sus condiciones, ¿sí? De procesos inflamatorios también pueden afectar a esto, y también a nivel de lo que es genético, algunas afectaciones a nivel de los genes que van a formar parte de lo que es la cascada de coagulación, ¿sí? Cuando esos genes están afectados, podemos tener esta trombosis venosa central. Acuérdense que el concepto de trombo ya lo vimos cuando empezamos ahí al principio de las clases, ¿sí? Las patologías sanguíneas. Acá tenemos un cuadrito, ¿sí? Una tabla en realidad, donde estamos ampliando sobre la cantidad de patologías asociadas a esta trombosis venosa, ¿sí? A nivel encefálico. Bien, fíjense en que hay algunas ahí alteraciones genéticas protrombóticas, o sea que predisponen a la formación de trombos, ¿sí? Como déficit de la antitrombina, ¿sí? Mutaciones, ¿sí? Del factor 5 Leiden, ¿sí? Es un factor de coagulación, ¿sí? Mutaciones de la protombina, esta la habíamos visto, ¿sí? Súper importante en la coagulación, ¿sí? Después tenemos alteraciones hematológicas, ¿sí? Como trombocitosis o leucemia, ¿sí? Fármacos, los anticonceptivos orales ahí bien arriba de todo, ¿sí? Traumatismos, infecciones como la meningitis, ¿sí? Enfermedades inflamatorias como el lupus, ¿sí? Lupus eritematoso sistémico, ¿sí? La sarcoidosis, ¿sí? En misceláneas, como puede ser la deshidratación que habíamos hablado recién, sobre todo en los chiquitos, y el cáncer, ¿bien? Estos chicos no les voy a preguntar de esto, pero es más que nada para que tengan una noción, ¿sí? De la gran cantidad de patologías que pueden estar asociadas a que me generen este tipo de problemática a nivel de encefálico y a nivel de las venas. Bien, cuando hablamos de las manifestaciones clínicas, vamos a ver que estas dependen mucho de cuál va a ser el seno venoso o la vena que está afectada. En general, no es una patología esta que me afecte en forma general a todo el sistema venoso, sino que tengo afectada o un seno o algunas de estas venas. Bien, se considera un proceso dinámico, que quiere decir que está todo el tiempo cambiando, ¿sí? ¿Cómo cambia? Sí, vamos a ver que hay estenosis, ¿sí? Eso hay una disminución del flujo normal porque tengo un trombo en el medio, ¿sí? Se desarrollan colaterales para poder, ¿sí? Sortear esa obstrucción, y obviamente después de eso se realiza todo lo que se llama una recanalización. Todo eso es para tender a sortear esta obstrucción, este problema, ¿sí? Estas tienen una marcada tendencia a la fluctuación clínica, ¿sí? O sea que realmente en cuanto a la clínica del paciente va a ser bastante raro, o sea, raro no, diferente en las presentaciones que van a tener, ¿sí? Pero generalmente están muy asociadas a una presión intracraneal elevada, ¿sí? Entonces vamos a ver que si bien la clínica de estos pacientes es bastante variada, la presión intracraneal elevada es uno de los síntomas que más asociados está a estas trombosis venosas centrales, ¿bien? El síntoma más frecuente, ¿sí? Y menos específico va a ser la cefalea. Fíjense en que cefalea está muy asociada al aumento de la presión, ¿sí? Vamos a ver que esto se presenta en un 90% de los casos clínicos, ¿bien? Y en el caso de la trombosis venosa central, que sea aguda, ¿sí? Quiere decir que los síntomas se están desarrollando dentro de las primeras 48 horas, ¿sí? Después de que pasaron las primeras 48 horas se considera subaguda, ¿sí? Hasta los 30 días, y se consideran crónicas las patologías y toda la problemática permanecen después de los 6 meses, o sea, hasta los 6 meses. Bien, en este caso, ¿sí? Estas lesiones me están dando lugar a un montón de cosas. No es que solamente está bien, se recanalizó y no pasó nada, me quedé ahí. ¿Sí? No, vamos a ver que muchas veces ese aumento de la presión, ¿sí? Esa lesión que tenemos a nivel de esas venas del cerebro y además de la región que está quedándose sin el drenaje efectivo, ¿sí? Pueden llevar a trastornos del comportamiento, ¿sí? Delirio, ¿sí? Amnesia, mutismo, ¿sí? O crisis comiciales, que son muy parecidas a las crisis gelásticas que habíamos hablado, ¿sí? Cuando tocamos a los amartomas. Amartomas no, perdón. Sí, amartomas. Entonces, vamos a ver que generalmente estas trombosis pueden generar hemorragias, ¿sí?
Y si se da en trombosis de venas superficiales, los efectos van a ser locales, o sea, en la zona donde se dio. Y si son hemorragias que se están dando en los senos venosos, ¿sí? Seno longitudinal, seno recto, ¿sí? Etcétera, ¿bien? Estos vamos a tener, ¿sí? Un incremento marcado de la presión intracraneal. ¿Cuál va a ser el proceso fisiopatológico de la trombosis de las venas cerebrales? ¿Sí? Vamos a ver que hay un edema localizado. ¿Sí? Cuando hablamos de edema estamos hablando de un acúmulo patológico, ¿sí? De líquido en el espacio intersticial. ¿Sí? Hay un infarto venoso que puede estar consiguiente a esa obstrucción. ¿Sí? Cuando hablamos de infarto hablamos de necrosis del tejido. ¿Sí? Las venas pueden estar dilatadas porque hay una zona de estenosis y después una zona de dilatación porque es donde está intentando, ¿sí? Pasar mayor flujo y no lo puede hacer, ¿sí? Eso es lo que me condiciona a cambios de las presiones y al edema, ¿sí? Hay hemorragias del tipo petequiales, ¿sí? Y obviamente toda esa zona es una zona donde se va a evidenciar daño neuronal, ¿sí? Vamos a ver entonces que se forma esa área de edema local focal cerebral, ¿sí? Y posteriormente hay una zona de infarto venoso, ¿bien? Y en un 66% de los casos vamos a ver que están involucradas más de unas venas, ¿sí? Pero no el sistema en general, sino que tenemos en un punto focal, ¿sí? Varias venas afectadas. Cuando hablamos de la trombosis, pero en este caso las que están afectadas son los senos venosos, acá hay pequeños cambios en lo que es la fisiopatología de esta lesión, ¿sí? Vamos a hablar que hay un retardo del vaciamiento de los senos venosos, ¿sí? Obviamente si se tarda en vaciarse voy a tener un aumento de la presión venosa, ¿sí? Y por algún lado va a querer irse, entonces voy a poder tener un drenaje por circulaciones laterales, ¿bien? Entonces vamos a ver que ese retardo, ¿sí? del vaciamiento me genera un aumento de la presión intracraneal, ¿sí? Y todo este proceso me está llevando a que yo encima pueda absorber muy poco del líquido cefalorraquídeo. Entonces fíjense en que es una patología que me está llevando, ¿sí? A ser, ¿sí? Peor entre ella misma, ¿sí? Porque por un lado me aumenta la presión y por otro lado lo que me podría bajar la presión, que es la reabsorción del líquido, ¿sí? Se ve comprometida porque están saturados todas, ¿sí? Las células y los vasos que tendrían que hacerlo. Bien, acá lo que están viendo es un paciente que tiene esa patología, se le han hecho dos estudios, por un lado una resonancia magnética, la están viendo abajo en el corte sagital, en la que sería una secuencia de T2, arriba en el corte axial es una secuencia FLAIR, esa que dije que era específica para el líquido cefalorraquídeo, y hacia la derecha tenemos lo que sería, ¿sí? Una angiotomografía helicoidal multicorte, ¿sí? Donde estamos viendo ahí solamente a los senos venosos, ¿bien? Acá se está viendo, ¿sí? Lo que me está marcando, ¿sí? Con la A, en este, esperen que, si bien lo tienen escrito ahí, pero para que les quede bien en claro, acá me está marcando, ¿sí? Una hiperdensidad talámica bilateral, ¿sí? Acuérdense que acá tenemos el tálamo y hacia ambos lados estamos viendo una zona hiperdensa que nos llama la atención, ¿sí? Después cuando lo vemos acá en un corte sagital, estamos viendo acá en lo que sería la letra B, nos está marcando en la flecha que hay una dilatación de lo que va a ser la vena de Galeno, ¿sí? Y el causal de esa dilatación lo tenemos más para acá atrás, acá en lo que me está marcando en la flecha C, es que tenemos un trombo en el seno recto, ¿sí? Cuando hacemos la angiotomografía, ¿sí? Fíjense que se puede ver un poquito mejor la dilatación y acá estamos viendo, ¿sí? El trombo oclusivo que tenemos en el seno recto. Bien, acá estamos viendo, ¿sí? Dos cortes axiales, ¿sí? Acá en esta lo que está bien marcado es la edematización que está teniendo este paciente a razón de haber tenido una trombosis del sistema venoso profundo, ¿sí? Fíjense que tenemos, acá estarían marcados los tálamos y vemos todo un halo de edematización, ¿sí? También lo que estamos viendo es, están afectados todos los núcleos de la base, ¿sí? Tálamo y todos los núcleos, fíjense que los rodea todo un halo bien edematoso, ¿sí? Y acá en este me está marcando la flecha, ¿sí? Que acá se encontró, ¿sí? En esta tomografía, un trombo, ¿sí? Que se ve perfecto acá, que está donde, ¿sí? En la porción posterior del seno longitudinal superior, ¿sí? Bien, y ahora vamos con el último tema que tenemos para desarrollar. Vamos a hablar de ictus, ¿sí? Stroke
o lo que es accidente cerebrovascular, ¿sí? Tanto que puede ser isquémico o puede ser hemorrágico, ¿bien? Generalmente cuando uno dice ictus está más que nada asociado a los accidentes cerebrovasculares isquémicos, ¿bien? Pero también uno puede hablar de ictus hemorrágico, ¿bien? En este caso lo que estamos viendo es un déficit neurológico agudo secundario a una disminución del flujo sanguíneo en el encéfalo, ¿bien? O sea, tengo una zona del encéfalo que me está quedando desprovista de sangre, ¿sí? Y en base a eso me está quedando desprovista tanto de oxígeno como de glucosa, que es necesario para que el tejido cerebral funcione de forma adecuada, ¿sí? En el caso entonces de que yo esto no lo revierta, ¿sí? No lo trate, ¿sí? Vamos a ver que en este caso va a llevar a la muerte celular, y eso a nivel del cerebro y las neuronas sabemos que no se recuperan, ¿bien? Entonces, este va a ser una de las causas muy frecuentes de morbilidad y de hospitalización, ¿sí? Estamos teniendo una gran cantidad de pacientes que llegan por guardia por este tipo de patologías, ¿sí? Como les comentaba hace un ratito, cuando vimos las hemorragias espontáneas, que eran un subtipo de accidente cerebrovascular, les comentaba que estamos viendo, ¿sí? Además, lo que es preocupante, ¿sí? Mucha más gente joven que está llegando con este tipo de patologías, 35 años, 40 años, ¿sí? Gente que no estaría dentro del espectro que uno esperaría para que tenga este tipo de patologías. Bien, cuando hablamos del ictus vamos a poder distinguir 4 regiones, ¿sí? La principal, que es la zona central de la lesión, es el ictus en sí mismo, ¿sí? Inmediatamente después del ictus, ¿sí? Que esta parte es generalmente muy difícil de recuperar, tenemos lo que se llama área isquémica. Esta área isquémica, ¿sí? Es un área donde la muerte celular puede ser muy grave, ¿sí? Donde estamos viendo que si continúa la hipoperfusión, o sea que acá está quedando sin flujo sanguíneo y ese flujo sanguíneo sigue, ¿sí? Disminuido o sigue sin llegar, vamos a ver que se produce un efecto de cascada donde el ictus va avanzando, ¿sí? Y acá tenemos una pérdida irreversible de lo que va a ser la viabilidad celular. O sea, todas estas células empiezan a morir y ya no hay forma de que las recupere, ¿sí? Ni que perfunda nuevamente, ni que haga nada, ¿bien? Inmediatamente después tenemos un área de penumbra, ¿sí? Esta es un área de tejido que va a ser periférico a este tejido que está infartado, ¿sí? Donde acá en este caso, ¿sí? Es el área que yo la puedo recuperar siempre y cuando corrija a tiempo la hipoperfusión de la que estoy hablando, ¿sí? Por eso esto es súper importante, chicos, el tema de diagnóstico precoz y tratamiento precoz en el caso de el ictus, ¿sí? Estamos hablando de, es muy importante, es una de las emergencias que tenemos que diagnosticar rápidamente y esos pacientes tienen que tratarse rápidamente cuando se trate y se confirme este tipo de patologías, ¿sí? Generalmente se los manda al servicio de hemodinamia, ¿sí? Por eso si ustedes sospechan que algún paciente, a un familiar o ustedes incluso pueden tener un ACV, ¿sí? Tengan en cuenta cuáles son los sitios donde pueden tener hemodinamia o díganle, ¿sí? A el de la ambulancia que sospechan que tiene una ACV, para que saben a qué centro lo pueden derivar, ¿sí? Un centro donde tengan realmente la capacidad de atender a esa persona como corresponde, ¿sí? Entonces, acá lo que estamos viendo es que sí, es un área de penumbra, todavía no empezó a sufrir demasiado, ¿sí? Los efectos de la hipoperfusión, porque acá todavía está recibiendo aporte periférico sanguíneo, ¿sí? Por lo tanto, por un tiempo, ¿sí? Que sea temporal, van a ser viables todas estas células, ¿sí? Ahora, ese flujo que está aportado por los vasos sanguíneos colaterales, ¿sí? Obviamente no va a ser efectivo si todo esto sigue avanzando. Lo que vamos a ver es que, obviamente, pues acá tenemos tejido normal sano, si yo no lo trato, este es una patología que sigue siendo progresiva, entonces cada vez se me va a hacer más grande una de estas áreas y en cuanto se me hacen más grandes estas áreas, se me hacen más chiquitas estas y empiezo a afectar, ¿sí? Al área de penumbra y empiezo a afectar también al tejido celular normal que no estaba siendo afectado en el principio del accidente. Bien, en cuanto a lo que va a ser el tratamiento de la isquemia, ¿sí? Va a depender muchísimo de, obviamente, de los precondicionales que tenga el paciente, ¿sí? Si se puede hacer ciertas cosas, si tiene hemorragia o no, ¿sí? Si es un trombo. Básicamente, obviamente las manifestaciones clínicas, ¿sí? Van a depender entonces de la arteria que va a estar afectada, ¿sí? Y de la extensión que tiene el tejido lesionado, ¿sí? Vamos a ver que
la extensión de ese tejido va a depender de la localización de la oclusión arterial, si estamos hablando de un trombo, por ejemplo, ¿sí? Y del tiempo en que se tarde en iniciar el tratamiento. Bien, lo que estamos viendo es que hay pacientes que tenemos una brecha horaria, ¿sí? Tenemos horas de diferencia. Los protocolos de ictus nos llevan a que el paciente tendría que estar en la mesa para tratamiento a los 35 minutos, 40 minutos después de haber comenzado con los síntomas, ¿sí? Se estima que aproximadamente a los 25 minutos tendría que estar en la sala de diagnóstico por imágenes, tendría que estar haciendo, ¿sí?, una tomografía o una resonancia, generalmente una tomografía, porque la tomografía es mucho más rápida, sabemos que la resonancia en la adquisición es mucho más lenta, ¿sí? Entonces la tomografía realmente es el método de diagnóstico de preferencia para esto. E inmediatamente que sale el paciente de tomografía tendría que estar listo para que se encare el tratamiento, ¿sí? Esto tiene que ver más que nada en ver si el paciente va a ser apto para el tratamiento con medicación solamente, ¿sí? Medicación que sea de fibrinolítica, ¿sí?, que me pueda disolver el trombo, ¿sí?, o que directamente el tipo de actuación que tenemos que tener que sea de una resolución netamente quirúrgica, porque ya perdimos esa ventana, ¿sí? Entonces realmente el tiempo es extremadamente importante cuando estamos hablando del tratamiento que puede tener ese paciente y de que se nos cierran de ventanas terapéuticas cuanto más tarde en llegar ese paciente y cuanto más tarde en diagnosticarlo, ¿sí? Lo que están viendo acá, ¿sí?, parece que es muy igual, ¿sí? No me voy a meter en eso, lo tengo para que vean más o menos que sería un esquema de pensamiento. Y lo que tienen ahí, lo que es RTPA, es el activador tisular de plasminógeno recombinante, ¿sí?, que es una proteína proteolítica que está implicada en la disolución de coágulos y es uno de los medicamentos que se utiliza muchísimo en el tratamiento de la isquemia, ¿sí? Según la etiología, ¿sí?, generalmente los tendemos a separar en dos. Podemos hablar de ictus isquémicos y ictus hemorrágicos, ¿sí? La mayoría de los ictus, sí, un 80% terminan siendo isquémicos, pero ojo que los isquémicos se me pueden volver hemorrágicos, ¿sí? O sea, no quiere decir que yo tenga un isquémico que termine ahí. Si yo lo trato de un isquémico, puedo partir a tener un ictus hemorrágico, ¿sí? Cuando hablamos de ictus isquémico, estamos hablando del causal de este accidente cerebrovascular. Lo que estamos viendo es que hubo una reducción brusca en el aporte de sangre cerebral porque hubo una oclusión arterial, ¿sí?, provocado por una alteración transitoria o definitiva del funcionamiento de una o varias de las zonas cerebrales, ¿sí? Cuando hablamos del ictus hemorrágico, lo que tenemos es una rotura de un vaso arterial, ¿sí? Por eso les decía, generalmente tenemos una oclusión y muchas veces de esa oclusión podemos terminar en lo que sería hemorrágico, ¿sí? Hay algunas bibliografías que también toman ictus trombóticos o ictus embólicos como parte, ¿sí?, de la clasificación que puede tener el ictus, ¿sí?, en cuanto a su etiología. Entonces, para que nos quede más claro, yo les agregué esta diapo, ¿sí? Me gustó el esquemita que tenían y además la hoja de resumen está muy bien hecha, ¿sí? Fíjense que acá tenemos hemorrágico e isquémico, que los acabamos de ver recién. De vuelta, hemorrágico tenemos la rotura de un vaso sanguíneo, ¿sí?, porque se debilitó y se rompió y tengo una acumulación de sangre que está aumentando la presión, ¿sí? Generalmente puede ser a raíz de que tenga un aneurisma, se rompió el aneurisma o se rompió una de las MAP que pueda tener, ¿sí? Isquémico, estamos hablando de una oclusión, ¿sí? Estamos hablando de una parte, ¿sí?, que se ocluye por un trombo, ¿bien? Y de esta forma tengo toda una parte del cerebro que no está recibiendo aporte sanguíneo, ¿sí? Trómico y embólico en realidad me están llevando a dónde, al isquémico, ¿sí? Por eso los tengo ahí causales. Entonces puede ser un isquémico trómbico, ¿sí?, que es porque la formación de un trombo, ¿sí?, directamente se forma ese coágulo en la arteria, o puede ser embólico, ¿sí? De vuelta, acuérdense que esto ya lo vimos en patologías sanguíneas, cuando el coágulo se desprendió de otro lugar y se trasladó hacia el cerebro, ¿sí? Entonces tanto el ictus trombótico o embólico son ictus del tipo isquémico. Lo que me están hablando es si la patología surgió en la propia arteria cerebral que está ocluida o a distancia. Bien, vamos acá a una parte muy importante para nosotros, sobre todo, cómo va a ser el diagnóstico radiológico de lo que va a ser el ictus, ¿sí? Como les comentaba,
el estudio de preferencia, ¿sí? El gol estándar que tenemos para evaluar esta patología es la tomografía, ¿sí? Tomografía sin contraste, no le voy a estar agregando absolutamente nada a este paciente, no hace falta, ¿sí? Entonces, en este caso, y bien ahí subrayado, chicos, y en negrita, tomografía sin contraste. No le ponen contraste a estos pacientes. Ustedes ven que tiene ahí, ni se les ocurra. Bien. Entonces, acá tenemos una diferenciación entre lo que va a ser la tomografía para el hemorrágico y lo que vamos a ver en el isquémico. Obviamente son dos cosas diferentes a nivel de lo que está pasando y cómo lo vamos a visualizar nosotros, ¿sí? Cuando estemos viendo que es hemorrágico, ¿sí? Vamos a ver que hay un área que está espontáneamente hiperdensa, ¿sí? Que esa es la que me está correspondiendo a la hemorragia parenquimatosa, ¿sí? Que es secundaria a esa pérdida de continuidad, o sea, la rotura que yo tenga del vaso arterial, ¿sí? Que se está extravasando hacia el parénquima adyacente, ¿sí? Entonces vamos a ver que tanto el daño local como el aumento de la presión intracraneal, ¿sí? Va a dar al lugar, ¿sí? Nos va a llevar a qué cosa, a poder determinar la gravedad que tenga el ictus, ¿sí? Una cosa es una hemorragia chiquitita, ¿sí? En una arteria pequeña, y otra cosa es tener flor de hemorragia, ¿sí? Donde realmente digamos que sigue aumentando y sigue, ¿sí? Aumentando también el diámetro que está siendo afectado, ¿sí? Lo que nos está preocupando acá también es que con esa hemorragia, ¿sí? Esto me está aumentando la presión intracraneal y vamos a ver que ese aumento de la presión intracraneal me está afectando al encéfalo y es lo que me pone en peligro de vida del paciente. Esto no es resolutivo, tengo que actuar, algo que tengo que hacer para parar esa hemorragia, para poder hacer algo, ¿sí? Entonces, en tomografía lo vamos a ver generalmente directamente en el primer plano axial que uno le hace, ya ve que tiene este tipo de hemorragias y sabemos que es un ictus o un ACV del tipo hemorrágico. Vemos esa zona del parénquima hiperdenso, donde si no hay contraste no debería estar de esa manera, ¿sí? Y ya sabemos que nos podemos tirar para este lado del diagnóstico, ¿sí? Cuando vemos un ictus que es isquémico, ¿sí? Acá vamos a ver que se identifican signos precoces del infarto, ¿sí? Zonas donde se van a volver hipodensas, ¿sí? O isodensas, donde está marcada, ¿sí? Diferenciada la densidad, ya no es normal, ¿sí? Y vamos a ver que la sensibilidad para lo que es el isquémico es baja en las primeras 3 horas, ¿sí? Es alrededor de un 25%. Bien, chicos, estas son fotos directamente de mi trabajo. Este es un paciente donde estamos haciendo un corte sagital y un corte coronal, donde claramente lo que está teniendo es un ictus del tipo hemorrágico. Fíjense que se ven perfectas esas áreas de hiperdensidad que les estaba hablando recién. Y si bien en el plano coronal, ¿sí? Estamos viendo que la línea media está conservada, ¿sí? Fíjense cómo empieza a molestar al ventrículo lateral, ¿sí? Empieza a estar comprimido, justamente ahí tenemos el foco de esta hemorragia intraparenquimatosa. Acá lo que estamos teniendo, ¿sí? En este caso es un ictus del tipo isquémico, ¿sí? Fíjense en que acá estamos viendo una hipodensidad de los ganglios basales derechos, ¿sí? Y del parénquima temporoparietal ipsilateral, ¿sí? O sea, del mismo lado que estamos viendo eso. Esperen que pongo acá el cursor para que me vean, ¿sí? Acá, ¿sí? Estamos viendo primero que los ganglios basales están, ¿sí? Hipodensos. Y este parénquima temporoparietal, que es este que está acá, también lo veo hipodenso, ¿sí? Esto lo que estamos viendo es un signo de ribete insular más borramiento de los surcos, acá fíjense en la convexidad, ¿sí? Acá fíjense que están borrados también estos surcos que estamos viendo de acá, ¿sí? No los estamos viendo de este lado. Ahora, cuando hablamos de los ictus del tipo isquémicos, hay ciertos signos que los consideramos de mal pronóstico, donde si yo ya lo veo, digo, está complicado ese paciente, ¿sí? Lo veo bastante difícil de revertir, ¿sí? Y me está tirando a que va a tener sí o sí algún tipo de secuela neurológica, ¿sí? Vamos a hablar de hipodensidad cortical precoz, ¿sí? Esta es altamente específica como indicador de isquemia irreversible, o sea, llegó hasta la cortical la hipodensidad. Si tengo bien cerca de los surcos completamente hipodenso, ¿sí? Se avanzó un montonazo, eso ya me da pautas de que esto va a ser casi imposible de revertir, ¿sí? Cuando hablamos de hiperdensidad y de pérdida de diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca, ¿sí? Ahí estamos viendo ya un mayor tiempo de evolución. Y acuérdense, a mayor tiempo, más gravedad y más me cuesta revertir toda esta patología, ¿sí?
Y obviamente después una condicional que es el volumen. Cuanto más volumen yo tenga infartado, más volumen tenga afectado por esto, peor va a ser la evolución posterior para ese paciente y mayor riesgo tengo de que pase de tener un ictus isquémico a que se me convierta en un ictus hemorrágico. Bien, chicos, acá estamos viendo de vuelta dos cortes axiales de tomografía, ¿sí? Ojo, estos no es hemorragia, ¿sí? Acá tenemos a la glándula pineal y acá los plexos coroides que están calcificados, eso es extremadamente normal que ustedes los vean en tomografía, ¿sí? Esto es lo que les quería mostrar más que nada, ¿sí? Este sobre todo. Fíjense cómo avanzó esto, y acá estamos hablando de una hipodensidad cortical, fíjense que hay un borramiento completo de los surcos, ¿sí? No podemos diferenciar acá entre lo que es sustancia gris y lo que es sustancia blanca, ¿sí? Acá lo podría ver perfectamente, una y la otra, ¿sí? Se ve los cambios de densidades. Acá no reconozco densidades, ¿sí? Nuevamente el área que está afectando esto es enorme por el paciente, ¿sí? Entonces, este paciente no tiene, ¿sí? Muy buen pronóstico adelante. Sabemos que en caso de poder recuperarse va a tener unas secuelas muy importantes con las cuales tener que convivir el resto de su vida, si es que vive. Bien, chicos, y por último, ¿sí? Yo esto siempre se los doy en clase, por eso no estaba en el PowerPoint, pero en este caso que estamos a distancia, me parece súper importante el tema de la prevención, ¿sí? Y que tengan en cuenta cuáles son los síntomas que a mí me pueden hacer sospechar que estoy teniendo, ¿sí? Un ictus, ¿bien? O que uno de mis familiares o de mis seres queridos o de una persona que está cerca mía está teniendo, ¿sí? Un ictus, ¿sí? Vamos a ver que lo más común que decíamos antes era pedir a una persona que empieza con dificultad, seguramente tiene algún tipo de confusión, ¿sí? Que me sonría, ¿sí? Vamos a ver que la sonrisa, ¿sí? Está caída de un lado, ¿sí? Lo que hay es una hemiplegia o hemiplasia, ¿sí? O sea, mitad de la cara está que no va a poder moverse, ¿sí? Le podemos pedir que levante los brazos y vamos a ver que del lado contrario al que está afectado, ese brazo no lo va a poder levantar, ¿sí? Porque tiene debilidad muscular, está perdiendo la conexión, ¿sí? Y le pedimos que nos hable, ¿sí? Y si nos habla vamos a ver que va a ser completamente difícil de entender. Realmente no se entiende lo que está hablando, tiene una dificultad marcada para hablar, ¿sí? Y en cuanto si nos está pasando para nosotros, podemos hacer exactamente lo mismo. Y también tenemos algunas otras cosas. Si de golpe nos sentimos confusos, medio raros, ¿sí? Pidamos ayuda inmediatamente, ¿sí? Si sentís estos dolores de cabeza muy fuerte o hay una pérdida de visión repentina en uno o en ambos ojos, ¿sí? De golpe digo, me quedé ciega de este ojo o dejé de ver o veo muy borroso en ambos ojos, ¿sí? Si empiezo a tener problemas cuando estoy hablando, ¿sí? O tengo una dificultad repentina de caminar, ¿sí? Porque estoy mareado, pierdo el equilibrio, pierdo la coordinación, ¿sí? Y cuando tengo una sensación de hormigueo, ¿sí? Sobre todo en una de las partes de la cara, en el brazo, ¿sí? O en la palma, ¿sí? En una sola parte de mi cuerpo, todo eso son síntomas que me llevan a poder pensar que estoy teniendo un ictus, ¿sí? En ese caso, chicos, de vuelta a los que les comentaba, si uno no pierde tiempo, donde sospecho que puedo tener esto, inmediatamente tengo que dar alerta a los sistemas de emergencia para que me socorran. En el caso de estar sola en mi casa, ¿sí? Yo siempre les digo lo mismo, si están solos en sus casas, están teniendo, ¿sí? Sienten que tienen una ACV, no tienen a nadie en su casa porque viven solos, ¿sí? Agarran el teléfono, marcan emergencias y salen de sus casas, ¿sí? Salgan afuera donde nadie los vea, porque quedan colapsados en su casa, no pueden llegar al teléfono, no los entienden, ¿sí? Va a ser muy difícil que llegue la ayuda. Y en el caso de que ustedes están dentro de sus casas y están asistiendo a otra persona, ¿sí? En algún momento, si hay otra persona, indíquenle a esa persona que vaya, ¿sí? Y que ya enseguida destrabe, saque la reja o todo para que cuando lleguen los servicios de emergencia puedan entrar rápidamente. Eso más que nada si yo estoy sola con la persona que estoy socorriendo, ¿sí? Entonces lo dejo un segundo, voy, abro todo, dejo dispuesto de esa manera para que puedan entrar y sigo socorriendo al paciente para no perder tiempo en el momento de que llega la gente de emergencia, ¿bien? Entonces, estos chicos, y de vuelta, si uno llama, decir inmediatamente que están sospechando que tienen un accidente cerebrovascular, un ictus, un stroke, como les guste más decirlo, ¿sí? Avísenle a las personas que están llegando, ¿sí? Para así ya saben con qué se encuentran y además, obviamente después para hacer toda la valoración cuando lleguen ustedes, pero es una forma también de darles una idea de a qué centro los van a poder derivar, donde tienen que tener, ¿sí? La capacidad de
tratarlos a estos pacientes, porque es diagnóstico y tratamiento en el menor tiempo posible. Bien, chicos, con esto entonces damos por finalizada la cursada de fisiopatología, ¿sí? Ya hemos visto absolutamente todos los temas que teníamos que ver, ¿sí? Como siempre, cualquier tipo de duda, de pregunta, lo que necesitan, me avisan, utilicen todos los medios de comunicación posible. Y siendo este el último de los powers que vamos a ver, les mando un beso enorme y mucho éxito en el parcial, ¿sí? En el segundo parcial y más que nada, sobre todo, en los finales. Bien, nos estamos viendo. Beso.